Pintando con Luz trae para todos ustedes los objetivos. Una guía práctica sobre viejos clásicos que podemos encontrar en el mercado de segunda mano a precios insuperables. Utilizando adaptadores especiales, sin cristal añadido, en cámaras digitales haremos pruebas en RAW para revelar con máxima calidad y obtener resultados representativos. Tocando solo un poco la exposición para tener un resultado lo más fiel posible, y así tendremos un análisis básico para elaborar una guía práctica para rescatar estas joyas del pasado. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal amigos de Pintando con Luz? El día de hoy, en nuestra sección de los objetivos, tengo para todos ustedes un objetivo muy interesante que fue diseñado por allá de los años 50, en la década de los 50, y fue fabricado íntegramente en una factoría rusa de Krasnogorsk, algo así se pronuncia. El Industar 50 es un objetivo que nace como sustituto del anterior Industar 22 y en un primer momento existe tanto para cámaras telemétricas como para cámaras reflex de montura M39. Sí, había o existen cámaras reflex con esta montura. Hay una muy interesante, una Zenith con montura M39 reflex que espero próximamente poder adquirir para mostrarles. Más adelante apareció una versión con el sufijo 2, lo cual nos indica que es una montura para rosca M42. Y sería precisamente este el objetivo que vamos a ver el día de hoy, un Industar 52 3.5, cuya distancia focal en teoría es un 50, aunque en realidad es un poco más grande, es un 52.48, pero los rusos tenían esta particularidad que no eran muy precisos en algunos casos. El diseño óptico de este objetivo maravilloso, bueno, maravilloso porque es muy pequeño y es bastante curioso, está basado, como les digo, en una clásica fórmula de Tessar de 6 que tiene 4 objetivos en 3 grupos ópticos. Los cristales evidentemente son diminutos en relación a lo que estamos acostumbrados y esto nos indica forzosamente que vamos a tener una apertura pues más bien pequeña. Un 3.5 es la luminosidad más amplia que tiene este objetivo. El aspecto, evidentemente, en una cámara normal con este tipo de objetivo, por ejemplo, si trabajamos con una cámara reflex de aquella época, pues la verdad es que es pues muy cómico, es llamativo de por sí. Entonces, evidentemente, si trabajamos con una cámara reflex grande, incluso digital, pues queda un poco cómico. Sin embargo, a pesar del tamaño del pequeño juguete, pues va bastante bien. Las pruebas que hice fueron hechas con esta cámara, con esta Canon 600D, pero pues quería comentarles que, por ejemplo, en una cámara como la Samsung NX3000, pues encaja perfectamente. Es un objetivo pequeñito, muy discreto, y pues la hace bastante, en su conjunto, pues lo hace bastante portátil, bastante cómodo. Evidentemente, estamos hablando de un objetivo totalmente manual, no tiene ningún tipo de automatismo, por lo tanto, pues son objetivos que hay que trabajar con calma, con mimo, con mucho cuidado. El enfoque es bastante suave, solamente llega hasta 65 centímetros, es el mínimo enfoque que tenemos en esta cámara, o más bien en este objetivo. Muy suave, como ya les digo, y tiene la particularidad de que el diafragma se encuentra en la punta, no hace clic, no viene separado en sus diafragmas mediante el clásico clic que tendrían otros objetivos. Entonces hay que fijarse bien dónde colocamos nuestro diafragma cuando cerramos
o abrimos el mismo. Otra particularidad que puede resultar un poco incómoda es que los diafragmas están grabados en la parte frontal y de repente para seleccionarlos, hay que asomarse por delante, hay que mirar adelante para ver en dónde estamos. Otra cuestión que me resultó un poco complicada es, al estar enfocando, podemos sin querer equivocarnos y modificar el diafragma. Incluso al modificar el diafragma, podemos mover sin querer el propio enfoque. Incluso si empujamos de más al llegar al tope, pues lo vamos a mover siendo el enfoque evidentemente tan suave. Entonces hay que apoyarse un poquito con los dedos para mantener el control de los mismos. Entonces se requiere práctica, es un objetivo lento hasta que nos acostumbremos a él. Y luego, bueno, pues en cuanto a su calidad óptica, tiene factores muy interesantes. Vamos a ver una serie de fotografías que estuve haciendo con él y volvemos para dar las conclusiones respecto a este objetivo. Bien, pues tenemos aquí ya algunas de las fotos que hice, algunas de las imágenes tomadas con este objetivo, el Industar 50 2, la segunda versión de este Industar 50, que como ya les comentaba en un principio, es precisamente para una montura M42, lo cual es una gran ventaja porque nos permite trabajar en muchísimas cámaras que tienen este mismo sistema, Pentax, eh, no sé, hay muchas cámaras, Práctica, Zenith, muchísimas cámaras que en la década de los 50, 60, incluso parte de los 70, contaban con esta montura tan, digamos que tan amplia en el sentido de la cantidad de posibilidades que tenemos con ella. Este objetivo, pese a ser pequeñito, pues se maneja bastante bien, el enfoque es muy suave y no es complicado enfocar con él. Eh, no tiene en realidad una cantidad muy fuerte de aberraciones cromáticas, como verán, falla quizás en los extremos, pero se puede corregir perfectamente cerrando un poquito nuestro diafragma y controlando un poco más, digamos, el contraste y la nitidez en el momento que vamos a procesar nuestras imágenes en el propio ordenador. De esa forma, eh, podemos lograr fotos con mucha nitidez, como ya les digo, sobre todo en la parte central de nuestro objetivo. Eh, en estas fotografías no he tocado absolutamente nada la nitidez, incluso ruido, nada en lo absoluto. Están solamente modificadas en cuanto a su exposición para pues tener un poco más de detalle en el mismo. Tienen, como ya les digo, en la parte central un buen contraste, en los extremos a veces se nos va un poquito, pero podemos recurrir evidentemente al punto dulce de este objetivo, trabajando más o menos entre un 5.6 y un 8 para tener mejores resultados. Eh, como ya les comento, simplemente modificando algunos factores en el momento de la toma, ¿sí? Podemos corregir esta falta de nitidez en los extremos de este objetivo. Pero prácticamente casi todo lo que estuve trabajando con él fue con diafragma totalmente abierto y tiene, como verán, por ejemplo, en esta imagen, un desenfoque trasero bastante atractivo, el llamado bouquet, muy suave, muy cremoso, pese a que no es un objetivo muy luminoso. Como verán, presenta una nitidez buena, siempre y cuando encontremos ese punto exacto de enfoque. Evidentemente, como siempre, recomendando utilizar sensores un poco más grandes. Entre más grande el sensor, va a ser mucho más fácil encontrar el enfoque. Si la cámara cuenta también con un aviso de enfoque, pues eso nos va a ayudar mucho. Otra opción también es utilizar quizá un trípode y utilizar el live view de la cámara y hacer un acercamiento, un zoom para enfocar de forma manual mucho más precisa. Como les digo, el desenfoque es bastante atractivo, bastante interesante, pese a tener muy
un diafragma no muy luminoso. El gran defecto de este objetivo es precisamente el flare. Esta llamarada tan intensa, ¿sí? No tiene una protección muy evidente, no tiene un recubrimiento para este problema de flare. Entonces hay que tener muchísimo cuidado si estamos intentando hacer fotografía sin este defecto. Pero por otro lado, ahora tan de moda este asunto del flare en plan vintage, en plan antiguo, en plan lomográfico, pues con este objetivo podemos lograrlo y de manera creativa pues hacer fotografía incluyendo este que en su momento era un defecto y que ahora puede ser un aderezo creativo en nuestra fotografía. Es fácil que se cuele un poco de flare en nuestras imágenes, pero dentro de todo, insisto, la nitidez es muy decente y siendo un objetivo tan pequeño, pues la verdad es que se defiende bastante bien eh, en estos casos, ¿sí? Como ya les digo, simplemente cerrando un puntito o yendo hacia el punto dulce de nuestro objetivo, podemos mejorar muchísimo la nitidez de nuestro objetivo. Tiene mínima aberración esférica, muy poca, ¿sí? Entonces esa también es otra gran ventaja de este objetivo. Agridulce podría ser, digamos, el resultado del manejo de este objetivo. Por un lado, la parte central es nítida, los extremos son así un poco complicados, el manejo muy suave, el diafragma a veces se nos puede atorar un poco el control del mismo, pero en plan creativo creo que podemos hacer cosas muy interesantes con este objetivo. Bien, viendo así la cuestión técnica de nuestro objetivo, vamos a tener que a favor, pues es extremadamente ligero. Tiene, pues la parte central tiene a diafragmas muy abiertos, tiene muy buena cobertura, muy buena nitidez en el centro. Las aberraciones cromáticas laterales, pues están bien contenidas y pues el anillo de enfoque es bastante suave, incluso se podría utilizar perfectamente, por ejemplo, para grabar vídeo. Algo con lo que hay que tener en cuenta en cuanto a las cosas en contra es que la zona de contraste central podría ser mejorable, pero eso podemos modificarlo. Si trabajamos en digital podemos modificarlo al retocar nuestra imagen o al hacer el revelado de nuestras imágenes. El manejo del anillo de los diafragmas pues es así un poco complicado, entonces hay que tenerle mucha paciencia y hay que acostumbrarse a él. Y hay muchísima, creo que el gran defecto de este objetivo que podría jugar a nuestro favor es la poca resistencia o el grave problema de flare o de reflejo que tiene, que le llaman llamarada o que le llaman fantasmas. Capta demasiado reflejo y evidentemente pues no tenemos, no es fácil conseguir un diámetro de rosca para poder utilizar, digamos que un parasol para él. Entonces es un objetivo que no se recomienda llevar siempre montado en el objetivo, en la cámara quiero decir, pero que bueno, ahora que está tan de moda el asunto vintage en la imagen, en plan instagramizado, pues podemos hacer algunos efectos muy interesantes con él. De cualquier forma, un objetivo pequeño, muy cómodo y fácil de llevar. Entonces, es por eso que lo hemos elegido para abrir nuestra sección de análisis aquí en los objetivos de Pintando con Luz. Muchas gracias y hasta la próxima.